Hola, ¿qué tal, gente del canal del informático Iberon? Continuando con el video tutorial del 2024, continuamos que hemos hecho, ¿no? El validar si existe un número de documento como una validación personalizada, ¿no? Utilizando eh, validación personalizada, ¿no? Directamente en el repositorio, ¿no? Entonces, si nosotros queríamos almacenar o registrar un empleado con un DNI ya registrado, nos diría documento registrado, ¿no? Pero ¿qué pasaría si digitamos un documento que no está registrado? Nos va a salir este error, ¿no? Eso es porque nos dice en el dService que está llegando, es nulo, ¿no? dService is null. Entonces nos está diciendo que en el exist by document validation, por más que le pongamos el auto-wired, no se está inyectando correctamente el empleado y service, ¿no? Para ello, en isValid vamos a poner service es igual, ¿no? Es igual a null. Si es igual a null, entonces que retorne un true, ¿no? Si es que es válido, ¿no? Con eso se corrige lo que es el error. Si registramos si hacemos un nuevo registro, ¿no? De una persona que no está no está en el sistema, ¿no? Y nos tendría que registrar correctamente, ¿no? Seleccionamos esta foto, ¿no? Y nos dice, ¿no? Foto subida, datos registrados correctamente, ¿no? Y se ha registrado. Ahora, el error que nos bota es al implementar el método, este método de validación personalizado en el editar nos está restringiendo, ¿no? Nos debería de permitir registrar o actualizar solamente los campos que nosotros deseamos editar, ¿no? Entonces vamos a crear una clase, creamos new class y le vamos a llamar request context, ¿no? En request context vamos a crear un atributo que digitamos private static y vamos a llamar thread local, no thread local, no de Javalang, no. Seleccionamos esta opción y entre las llavecitas lo ponemos integer, ¿no? Y que se va a llamar id actual es igual, inicializamos con new read, ¿no? Read local, ¿no? Punto y coma al último y ya con eso tendríamos el objeto, ¿no? Inicializado que es id actual. Entonces vamos a hacer el set, digitamos public static set id actual, ¿no? Set id actual, que se llamaría como el atributo, ¿no? Abrimos llaves y dentro de los parámetros le decimos integer, que es un id, ¿no? Y acá lo que vamos a hacer es escribir, ¿no? Llamamos a id actual punto set y acá le decimos el id, ¿no? Que setee el id. Entonces acá nos está botando un error. Tenemos que hacer que esto no retorna nada, es un void, ¿no? Como es un set, void. Y tenemos que hacerlo para obtener el id, tenemos que crear otro método de acceso. Escribimos public static integer get, ¿no? Y le llamamos igual el set, ¿no? Get id actual, ¿no? Copiamos, por ejemplo, y dentro de sus parámetros no mandamos nada, abrimos llave y acá solo retornamos, ¿no? Le llamamos return punto id actual punto get, ¿no? Y punto y coma. Con eso estaríamos retornando el id seteado, ¿no? Y para eliminar del contexto el id escribimos public static void, le llamamos al método que se va a llamar clear, ¿no? Y acá llamamos id actual punto remove, ¿no? Remove, ¿no? Con eso removeríamos el id actual.
¿no? Hemos creado la clase, hemos creado un objeto y lo hemos inicializado con read local, ¿no? Y aquí dentro del método isValid tenemos que capturarlo, ¿no? Tenemos que capturarlo al ID, ¿no? Pues para ello tenemos que primero, como en valid, primero se ejecuta la validación antes que el procesar el formulario. Entonces en procesar formulario se ejecuta el valid, ¿no? Antes de hacer el proceso de registro. Entonces tendremos que hacer de esta forma, ¿no? Crear un método, ¿no? que lo anotamos con model attribute, ¿no? Y escribimos public void set, ¿no? Actual ID, le llamar set actual ID. Abrimos llaves, ¿no? Y dentro de sus parámetros del método llamamos a request param, ¿no? Request param, ¿no? Request param, y abrimos corchetes y le decimos value es igual a, entre comillas le decimos ID, coma, y le decimos required si es falso, no es requerido, ¿no? Entonces acá lo vamos a almacenar en un objeto que es integer, le llamamos integer ID, y entonces consultamos entonces si el ID es diferente de null, ¿no? Si el ID es diferente del null, entonces que llamaríamos a request context, ¿no? Llamaríamos a request context y llamamos .set actual ID y lo seteamos el ID, punto y coma, ¿no? Y con eso ya tendríamos seteado el ID, ¿no? Entonces con eso, y para cerrar al momento de terminar el proceso de edición, ¿no? En el método que es el procesar formulario llamamos a request context.clear, ¿no? Que remueve lo que es el ID del contexto, ¿no? Con eso tendríamos lo que es ya me permitiría editar, ¿no? Entonces cuando realizo el procesar, ¿no? Es decir, cuando realizo el editar, ¿no? Lo que hace es procesar el ID, setea a través de request context, ¿no? Y este ID lo vamos a capturar en exist by document validation, ¿no? Creamos un atributo que se llama de tipo integer llamado ID actual y lo inicializamos, ¿no? O lo podemos llamar ID context también, ¿no? Integer ID context y lo inicializamos, ¿no? Llamamos a request context, ¿no? Punto get, ¿no? Punto get ID actual, ¿no? Punto y coma, ¿no? Con eso ya tendríamos lo que es el ID almacenado en ID context, ¿no? Entonces eliminamos esta parte, no lo vamos a utilizar, ¿no? Entonces una vez que tenemos el ID context, tendremos que buscar el documento, ¿no? Por ejemplo, llamamos a la entidad empleado, le decimos empleado, creamos el objeto, pero primero para ello tenemos que crear un método en la interfaz que también busque el documento, ¿no? En automático, que es a través de JPA. Entonces llamamos empleado find by igual que el atributo, ¿no? Que es documento, y como parámetro tiene el documento, ¿no? Igualmente lo hacemos en empleado service. Este método no lo vamos a utilizar, ¿no? Lo eliminamos igualmente en la interfaz del service, y también lo eliminamos del service implement,
¿no? Implementamos el nuevo método que hemos creado, ¿no? Y lo anotamos con @transactional, ¿no? Porque es de consulta, no es de escritura, ¿no? Entonces llamamos a return.empleado repo.findByDocument, ¿no? Entonces con eso ya tendría el documento, ¿no? Tanto el service como el repositorio ya trabajarían de la mano, ¿no? Entonces llamo empleado, le llamo empleado es igual a service.findByDocument, ¿no? Le paso el número de documento que lo está recibiendo como parámetro en el método isValid, ¿no? Entonces, y acá consulto, ¿no? Si if hago un if, ¿no? Entonces consulto si empleado es diferente de null, ¿no? Si empleado es diferente de null, y dentro tiene que entrar, ¿no? Dentro de este if hago otro if, un if anidado, ¿no? Y consulto si id actual, ¿no? Consulto si id actual es diferente de null, igual, para evitar los problemas, ¿no? De null point, es diferente de null, y entonces llamo a empleado punto get id, ¿no? Entonces llamo a empleado punto get id, entonces le llamaríamos el id punto equals, ¿no? Punto equals, entonces punto equals, y ahí le pasamos lo que es el id context. Entonces si el id context es igual que el id del empleado encontrado del documento, entonces retorna true. De lo contrario, que retorne false, ¿no? No retornaría false, no retornaría false. Y saliendo del if también retornaríamos true, ¿no? Porque si no lo encuentras, si no existe, entonces que es válido, ¿no? Es válido el documento registrado. Entonces con eso nos permitiría realizar la edición sin ningún problema, ¿no? Ahí capturamos, lo seteamos, ¿no? El id, y con el get lo obtenemos, ¿no? Si actualizamos el proyecto, ¿no? Ahí ya tendríamos el resultado, ¿no? Entonces nuevamente ejecutamos el proyecto y realizamos la prueba, ¿no? Realizamos la prueba, por ejemplo, tratamos de registrar, ¿no? a un documento ya existente, por ejemplo, Lady, le llamamos Montes, guisado, DNI, por ejemplo, y buscamos una foto. Ya ponemos esta foto, ¿no? Y nos dice, ¿no?, que este documento existe, ¿no? Entonces sí está funcionando correctamente. Si nos vamos a querer editar, por ejemplo, Esteban, ya no quiero que se llame Esteban, y lo guardo, ¿no? Entonces sí me está dejando editarlo, ¿no? Entonces esto sería la forma de trabajar con validación personalizada. Y